hacer en dos partes. ¿Por qué razón en dos partes? Porque es un poco largo y sabemos perfectamente bien desde el punto de vista didáctico que rebasando los 50 minutos de un curso y más por internet, pues se fastidia a la gente. Entonces lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a tener una pausa para que se vayan a estirar un poco los pies, para que compren por ahí galletitas, palomitas, una cervecita, algo que ustedes apetezcan y que disfruten la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver lo que es el diagnóstico. Vamos a ver cómo se diagnostica sin la necesidad del escáner y ver algunas de las grandes ventajas que se tienen en este tipo de vehículos Nissan. Hasta la fecha sigue siendo una de las marcas que nos ayuda muchísimo a hacer un diagnóstico fiel y rápido, pero siempre y cuando pues conozcamos realmente cómo trabaja el sistema. Entonces iniciamos con nuestro curso. Algo de lo importante de Nissan es que nos está dando algunas instrucciones para nosotros poder trabajar adecuadamente sin que dañemos ninguna de las partes electrónicas del vehículo. Sabemos que cada día es más electrónico el vehículo y obviamente pues también la cuestión mecánica ha cambiado muchísimo y hay menos tolerancias, por eso es que se requieren de aceites de menor viscosidad, ya es más eficiencia en los motores, más rápidos y sobre todo el confort de manejar un vehículo de los actuales. Ya vimos lo que es el temario. Ahora, la intención de dar este tipo de cursos no es con el afán de sustituir ningún manual de planta. Ningún manual de planta lo queremos sustituir, por el contrario, todo lo que hemos realizado nosotros ha sido en base a los manuales de planta. Nosotros aquí no nos podemos inventar absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque no hemos hecho la labor de investigación como normalmente lo llegan a hacer las plantas o las armadoras de los vehículos, sobre todo los diseñadores. Entonces, no pretendemos hacer ningún cambio, ni nada de eso. De las herramientas que se requieren para hacer un buen diagnóstico, pues obviamente es un multímetro, una lámpara de pruebas, un buen osciloscopio que tenga una buena definición. Me refiero a buen osciloscopio cuando menos que tenga 250 MHz, para que la señal que entre pues no se distorsiona, porque hay ocasiones en que las señales son demasiado rápidas y no las alcanza a capturar el osciloscopio y obviamente pues, al no captarlas no vamos a ver una señal bien definida y por consecuencia podemos hacer un mal diagnóstico con respecto a una señal que estemos viendo en ese tipo de osciloscopio. Ahora, el escáner. Yo lo que recomiendo es que se tenga un escáner que tenga la característica de entrar a todo el sistema de Nissan. Nosotros en el mercado mexicano sabemos que el CJ4 de Inyectoclean tiene esas características, por eso es que lo estoy poniendo aquí. Pero cualquier escáner que entre a Nissan, con ese va a ser más que suficiente para trabajar con el sistema. Y de hecho, ahorita de momento no lo vamos a utilizar, sino vamos a ver un diagnóstico manual que nos va a servir muchísimo. Entonces, eso es la herramienta básica que vamos a requerir para hacer un diagnóstico en los sistemas. Ustedes podrán observar que en los manuales, siempre al inicio de ellos, nos están dando la indicación de la ubicación de partes. Eso es interesante y es muy necesario porque luego a veces andamos buscando dónde está ubicado tal sensor o tal actuador o algún interruptor. Dentro de los manuales, les repito, ahí viene ubicada todas las partes. Puse como ejemplo una imagen de un Suru 93, el de tapa roja, el primer sistema de inyección electrónica que salió en Nissan. Esto para que ustedes vean partes que pues sabíamos que estaban ahí, pero no sabíamos la definición de cada una de ellas. Ahí tenemos el solenoide de control de EGR y del canister. Tenemos el sensor de la mariposa de aceleración, el famoso TPS. Tenemos la válvula EGR. Tenemos el filtro de combustible. Tenemos el sistema de purga de canister. Tenemos una válvula transductora que es con la que se activa
el sistema del EGR, la válvula BTP. El ducto del aire, pues ese todo lo conocemos, pero pues también es bueno el mencionar ese tipo de partes que a veces no les tomamos la importancia debida. Y la cámara de aceleración. Ok. Otro de los puntos importantes en el diagnóstico es conocer cómo vamos a interpretar los conectores para así no hacer pruebas inadecuadas. Hay ocasiones en que andamos buscando el pin de un conector, por ejemplo, el número 1, y empezamos a contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclusive, podemos tener el manual, pero si no lo sabemos interpretar, vamos a empezar a contar al revés. ¿Por qué razón? Porque en el manual nos va a decir si vamos a ver por la parte frontal del arnés o por la parte posterior. Entonces, muchas de las ocasiones nos dice que lo vamos a contar o vamos a verlo por la parte frontal. Y otras de las ocasiones nos va a decir que es por la parte posterior. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cada sensor, cada actuador en los diagramas de los manuales viene definido por dónde vamos a ver ese arnés. Por ejemplo, aquí tengo Terminal C, el que tenemos ahorita aquí en alusión. Este lo vamos a estar viendo por la parte frontal, por el lado de la terminal. Así es como nosotros lo vamos a estar observando. Entonces, si me dice que el 1 es arriba del lado izquierdo, bueno, pues entonces empezamos a contar ahí. Si nos dice que es por la parte posterior, pues obviamente va a ser del lado contrario. Un detalle bien interesante es que cuando es visto por la parte frontal, siempre lo vamos a ver con una línea sencilla. Así es. Ahí lo tenemos por la parte posterior, arnés C. Esto me está indicando que lo voy a ver por la parte posterior. Nissan siempre nos recomienda que verifiquemos, que hagamos todas las pruebas por la parte posterior, no por la parte frontal. Cuando hacemos pruebas por la parte frontal, tendemos muchas ocasiones de meter las puntas, inclusive las puntas de las ondas de los multímetros son demasiado gruesas. Y empezamos a checar a ver qué es lo que tiene aquí. Tiene corriente, tiene tierra, pácatela, le metemos. Y todavía tenemos el cinismo y la mala acción de agarrar, meterlo y bornearlo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Abriendo esa terminal. Cuando nosotros la conectemos, vamos a tener una de dos problemas. O va a haber falso contacto o no va a conectar. Cualquiera de las dos cosas puede suceder. Y vamos a pensar que es otro problema. Entonces, ya desde ahí empezamos a hacer un mal diagnóstico. Cuando se interpretan los arneses por la parte posterior, siempre va a venir con una línea doble, como lo estamos mencionando aquí en la imagen de su lado derecho. Ahora, también es interesante saber cuándo es cuando nos indican, cuando son los arneses machos o los arneses hembras. Por ejemplo, cuando vemos así el arnés macho por la parte frontal, tenemos del lado izquierdo que esta parte donde va normalmente el seguro está cubierta con negro. Eso nos está indicando que es la terminal macho. Aquí la tenemos. Y aquí está puesto la guía. Es como vamos a estar revisando cada uno de los conectores. Cuando es hembra, ahora lo vamos a ver vacío. Vamos a ver vacío y si ustedes observan, tenemos una línea sencilla. Es como vamos a interpretar los conectores de todos los sensores y de la misma computadora. Vamos a ver así rápidamente las alimentaciones principales de un sistema. No me interesa que se aprendan las cavidades, porque para eso están los manuales. Claro que si se aprenden las alimentaciones básicas de cualquier sistema, a la hora de revisar un vehículo, se nos va a facilitar más. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son las terminales de masa, cuáles son las terminales de alimentación de corriente de batería y cuáles son las terminales de corriente de ignición. ¿Qué otra cosa más nos podemos aprender? Bueno, las cavidades que excitan a los relevadores y debemos de saber también
qué es lo que alimenta cada uno de los relevadores. Porque luego a veces suponemos o pensamos, y cuando suponemos y pensamos, estamos jugando al acierto y al error. Entonces, lo más probable es que nos estemos equivocando. Entonces, no hay que suponer, no hay que pensar, no hay que adivinarle, sino que hay que revisar correctamente los diagramas de cada uno de los sistemas. Bien, aquí tengo, por ejemplo, masas. Tengo 5 masas, que son la terminal 6, 13, 107, 108 y 116. Debo de tener una corriente de batería para alimentar la memoria donde va a almacenar todos los datos de la computadora, incluyendo los códigos de falla, el aprendizaje de manejo, el aprendizaje de la posición de la válvula de control de marcha mínima. Todo eso lo va a aprender la computadora. Entonces, si yo desconecto en algunos sistemas la corriente de batería, se va a borrar todo ese aprendizaje. Y en ocasiones, cuando vuelvo a echar a andar ese vehículo, está fallando, no puedo controlar la marcha mínima, en fin. Y pensamos que tenemos o persiste el problema por el cual nos llevaron el vehículo. Y no, ahí lo que tenemos que hacer es un aprendizaje de todo lo que se caracteriza en presión de motor, en carga, en la forma de manejar, en fin, todo eso lo tiene que aprender nuevamente la computadora. Entonces, por eso es que no es recomendable desconectar el cable de batería, ni mucho menos borrar códigos de falla, hasta que nos lo diga el manual del fabricante. Si no es el manual del fabricante, ya reparaste, ahora sí, bórralo. Ok, ya reparé, ya lo borré. Entonces, ahora sí, necesito hacer un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si hablo de Volkswagen, pues es el ajuste básico. Y en ocasiones es muy difícil de que se pasen ciertos monitores. En los vehículos Ford es muy difícil de pasar el monitor de aprendizaje del sistema VA, por eso persiste mucho el código 1000. Entonces, no es recomendable, a no ser que nos lo diga el fabricante, de borrar códigos de falla. Vamos a seguir, estamos ahorita en Nissan, perdón, ya me desvié. Ok, tengo corriente de batería a 2 terminales, que es la 46 y 109, comentábamos, para mantener a la memoria viva. Ahí es donde va a almacenar muchos datos de aprendizaje y incluyen, los códigos de falla. Entonces va a entrar una corriente de ignición. Esa corriente de ignición va a entrar por la terminal número 36 y obviamente pues va a ser a través de un fusible. Cuando entra esa corriente de ignición por la terminal número 36, la computadora va a hacer su proceso. ¿Cuál proceso es? Pues que va a mandar una masa por la terminal número 4 hacia el relevador principal de alimentación de la computadora. Esa masa va a ser constante siempre y cuando tenga la corriente de ignición por medio de la terminal número 36. Si yo desconecto la corriente de ignición, automáticamente esta masa se va a cortar. Esa no es como la del relevador de la bomba de combustible, que va a tardar de 2 a 3 segundos. En el caso de Nissan, llega a tardar hasta 5 segundos en el estado del relevador de la bomba para que cargue el sistema y en un momento dado se enfríen los tubos de conducto del combustible y que no vaya a haber una inyección de vapores. Para eso es eso. Ok. Entonces, manda la masa por la terminal número 4 hacia el relevador. Ya sabemos que por la otra terminal está alimentado de corriente de batería. Se energiza el sistema, se energiza el relevador y van a pasar 12 volts a la terminal 38 y 47 de la computadora. Esta misma corriente de alimentación a la computadora va a alimentarme a 2 dispositivos bien importantes, a 2 sensores. Uno de ellos que es al sensor óptico y el otro es al sensor MAF, al flujómetro le llaman Nissan. Entonces, esa corriente que le llega va a ser corriente de ignición, la procesa la computadora, energiza el relevador y el relevador va a ser el que va a alimentarnos tanto al sensor óptico como al sensor de flujo de masa de aire. Cuando ya todo está energizado, la computadora va a enviar 5 volts por la terminal 31 y 40 y la otra por la 22 y 30 hacia el óptico. Esto lo manda a través de una resistencia limitadora de 10 kiloohms. ¿Por qué la manda a través de una resistencia limitadora de 10 kiloohms esa alimentación hacia el sensor óptico? Bueno, vamos a ver por qué razón la manda así.
Cuando estamos en los cursos de Nissan, siempre le pregunto a todos mis alumnos, a los que participan en el curso, que qué tipo de señal es la que envía el sensor óptico a la computadora. Unos me van a decir, profe, manda una señal digital. ¿De veras? ¿En serio? Sí, profe, se lo jure. Y si cuando les digo que no, me dicen, ay, pues es una señal cuadrada, profe. No, pues tampoco. Una señal digital, no. Entonces, una señal análoga. Y ya se confundieron, ya no saben lo que es una señal análoga, lo que es una señal digital o una señal cuadrada. Pero no, no es así. ¿Por qué razón? Habíamos comentado que por 4 cavidades van a alimentar a mis 2 ópticos en el distribuidor. Eso es lo que va a hacer. Pero esa alimentación es a través de una resistencia limitadora. ¿Por qué resistencia limitadora? Bueno, vamos a tomar un ejemplo de lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos una batería. Ahí están las alimentaciones del óptico. Sabemos que los primeros sistemas llevaban 4 terminales. Una que es la alimentación de 12 volts, que ya sabemos que es a través del relevador. 2 señales de referencia de 5 volts para cada uno de los ópticos. Eso, les repito, es a través de una resistencia limitadora y una masa física, o comúnmente llamada una tierra. Aquí tengo el ejemplo que les comentaba. Vamos a pensar que la batería es mi computadora que va a mandar 5 volts hacia mi sensor óptico. La resistencia limitadora que le estaba comentando, vamos a entender que es el foco. Aquí es una resistencia. Si yo verifico con mi multímetro después del foco, después de la resistencia, el voltaje no estando aún conectado, voy a tener el voltaje de batería. No sé si me explique. Obviamente el multímetro lo voy a poner a negativo, siempre al poste de la batería. Vale, ya lo puse ahí. Ahora sí tengo una masa aquí. Si yo cierro ese circuito, ¿qué me va a leer mi multímetro? 0 volts. No se está cortando la corriente. Lo que pasa es que estamos viendo 0 volts. Si se cortara, no habría nada. Y si se cortara esa masa, pues obviamente voy a ver el voltaje. Ya lo vería así, cuando se corta la masa. Entonces ahí lo que estamos haciendo es que estamos, entre comillas, aterrizando esa señal. Y es como se va a generar la señal digital. 5, 0, 5, 0, 5, 0, para que se pueda comprender un poco más lo que estamos comentando. Entonces, la computadora manda el voltaje de referencia a través de la resistencia, que sabemos que es el foco. Entonces, el sensor óptico lo que me va a mandar son pulsos negativos. Y es exactamente lo mismo que un efecto Hall. El efecto Hall también está limitado de 5 volts, de 11, 12 volts y una masa. Y la computadora o el módulo manda un voltaje de referencia a través de una resistencia. Cuando el efecto Hall empieza a mandar su señal, va a mandar una señal negativa. Y cuando lo esté yo monitoreando, ya sea con el multímetro, si es muy despacito, o pues con el osciloscopio, voy a ver una señal cuadrada o una señal digital. Pero entre ambos se va a hacer que veamos esa señal, que es lo que va a procesar realmente la computadora. Pero en sí, tanto el efecto Hall como el sensor óptico manda pulsos negativos. Ojalá me esté dando a explicar. Vamos a ver cómo funciona un sensor óptico. Sabemos que esto está compuesto de un disco. Ese disco, dependiendo de la cantidad de cilindros, puede tener 4 o 6 ranuras. Inclusive, los ópticos los llegó a utilizar Chrysler en los vehículos Caravan, en algunos vehículos, creo que en un vehículo Voyager, no recuerdo, pero en Caravan sí estoy cierto, seguro. En Chevrolet lo estuvo manejando mucho en Corvette, en Trans Am. Entonces, no nada más ha sido de Nissan. Algunos otros vehículos asiáticos igual trajeron sensores ópticos en sus distribuidores. Entonces, no nada más es de Nissan. Ok, entonces sabemos que tiene
su disco. Dependiendo de la cantidad de cilindros, tiene también una cierta cantidad de ranuras. Tengo en los primeros sistemas las primeras ranuras que son puros agujeritos chiquititos. Son 360 orificios. Si yo cuento cuántas señales tengo ahí, vamos a sumarle. Tengo 360 espacios descubiertos o les llamamos orificios, pero también tengo 360 pedacitos cerrados. Entonces me va a generar una señal de 300 abiertos, 360 abiertos, perdón, 360 cerrados, que me da un total de 720. Esos 720 me están dando los grados de giro de un cigüeñal, que sería el ciclo completo de trabajo de un motor de combustión interna, los 720 grados. Entonces, esas ranuritas pequeñas, la computadora está interpretándolas como si fuera el sensor de cigüeñal. Y las otras ranuras que vienen más grandes son las que nos están interpretando la posición del árbol de levas. Inclusive hay una ranura siempre más grande para identificar la posición del pistón número 1 en punto muerto superior, fase de compresión. A partir de ahí empieza la computadora a contar y empieza a generar sus señales de inyección y de chispa. También va a trabajar al relevador de la bomba de combustible, manteniendo siempre una masa constante para que el sistema de combustible mantenga también una presión adecuada. Entonces, esto es de lo que estamos hablando. Ok. También el sistema del óptico tiene un fotodiodo que va a emitir una luz. Ya lo estamos viendo. Hay un fotodiodo. Va a mandar una luz, pasa esa luz a través de las ranuras. Ahí, por ejemplo, serían dos fotodiodos en los dos tipos de ranuras, en las de las 360 ranuras y las otras 4 que serían de 180. Empieza a trabajar mi sistema, empieza a pasar los haz de luz por el orificio y empieza a procesar la fotocelda. La fotocelda, dentro de su electrónica, lo que va a hacer es estar contando y me va a estar excitando a un transistor. Este transistor va a enviar pulsos negativos hacia la computadora o hacia los 5 volts o 12 volts, dependiendo del sistema, para hacerlos digitales 0, 5, 0, 5, 0, 12, 0, 12, dependiendo de cómo esté trabajando el sistema. Aquí lo que me interesa es que entendamos cómo funciona el sistema para poder saber cuando hay alguna falla. Entonces, si yo llego a tener por ahí alguna basurita en las 360 ranuras, lo voy a observar solamente con el osciloscopio y obviamente voy a ver la falla, voy a ver un pequeño petardeo. ¿Por qué razón? Porque no está procesando esas ranuritas que están tapadas y empieza a fallar. O mantiene más tiempo abierto el inyector o no le avienta combustible. ¿Por qué? Porque deja de contar en cierto tiempo y en ese espacio a donde están sucias las ranuras. Entonces, ahí hay que darle un mantenimiento preventivo con mucho cuidado, desarmar todo, ver la posición del disco, porque también lleva una posición en especial, y limpiarlo. Limpiarlo perfectamente bien con algún solvente y con aire. ¿Para qué? Pues para destapar las ranuritas. Ok. ¿Cómo vería un oscilograma? El oscilograma lo vería de esta manera. La parte de superior veo las 360 ranuras y los 360 espacios cubiertos, que serían un total de 720 señales. Las de abajo serían las del árbol de levas, que serían 4 o 6 pulsos, dependiendo de la cantidad de cilindros que tenga ese sistema. Y siempre va a haber una señal más gruesa que me va a estar interpretando lo que es el
Entonces, esto me va a estar dando como definición las señales de la posición del árbol de levas y me va a identificar cada uno de los pistones. Okay. Entonces, ahí estamos ya viendo el oscilograma. Ahora, ¿cómo vería yo que alguna de las ranuras de las 720 señales, las señales de un grado, están mal? Pues obviamente tengo que hacer que la señal se haga más junta, así como lo estamos viendo ahorita. Entonces, yo veo aquí un pequeño espacio descubierto, perdón, esto no tiene palabra de honor, y yo también que no lo sé usar. Entonces, aquí voy a tener alguna ranurita de espacio, entonces ahí me está indicando que tengo problemas con alguna basura dentro de las 720 señales, entonces ahí hay que limpiarlo. Obviamente, pues me va a generar un código de falla. Ahí está el conector del sensor de ángulo de cigüeñal. Pues en la actualidad tenemos ahora ya 6 pines en el distribuidor, más otros 2 que son de alimentación. En ocasiones nada más lleva uno, el de 2 pines, que son los 12 volts para alimentar únicamente a la bobina. El que lleva 6 pines, ahí vamos a ver primero una masa, 12 volts a través del relevador, 2 señales de referencia de 5 volts, masa para el transistor de potencia y la señal que va a enviar la computadora para excitar al transistor de potencia y a su vez esté saturando y desvaneciendo a mi bobina generando el alto voltaje o la alta tensión. Ahí tengo el conector. Si yo veo mi manual y me está diciendo HS y me lo está interpretando así, quiere decir que voy a ver por la parte posterior del conector, no por el frente, sino tengo que verlo por la parte de atrás. Y a partir de ahí voy a contar y voy a hacer las revisiones correctas. Porque hay ocasiones en que vemos este tipo de diagramas, pero no tenemos la precaución de ver que me está diciendo que es arnesit, que es del lado del arnés. Entonces ahí ya tengo que contarle. Luego a veces digo, no, pues es el 1. Y si lo agarro al revés, entonces de este lado está el 1. Y empiezo a revisar y da la casualidad de que ninguno de los pines que me está dando el diagrama coincide. Hasta que por ahí, de pura casualidad, le pico al 1 y ya lo localizo. Ay, es que este era el que llevaba corriente. Sí, es que lo estábamos viendo al revés. Todo por la falta de precaución de ver que el manual me está indicando que es por la parte posterior. Entonces, sí es importante que primero revisemos qué es lo que nos está diciendo nuestro manual y cómo vamos a estar interpretando las alimentaciones y las cavidades de cada uno de los conectores. Aquí tengo el conector, tanto de la vista frontal como por la parte posterior. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Aquí estamos viendo la vista del conector de la computadora. Entonces, así como está el conector, va a ensamblar. Ahí está. Entonces, así es como voy a empezar a contar las cavidades de la computadora y las cavidades de el arnés. Cuando tengamos algún problema, lo primero que tenemos que hacer es obtener los códigos de falla. Saber cuál es el área que está afectada. No intentar suponer o pensar, o porque a mí me pasó en una camioneta Ford, es lo mismo que va a pasar con mi camioneta Nissan. A mí me pasó en un coche, en un Honda, lo voy a comparar con un Subaru, o con un Sentra, o con un Altima, o con un Tida. Olvídense de ese tipo de comparativos, porque por principios de cuenta, las tecnologías son muy diferentes. Las limitantes que tiene un sistema y otro no son iguales. Las señales son totalmente diferentes. El procesamiento de las señales, aunque sea el mismo tipo de sensor que esté sensando temperatura, tiene diferentes estrategias de funcionamiento. Entonces, no debo de suponer o pensar
que el coche de mi primo Joel es el que me causó este problema y lo voy a tener en el coche de la novia de Juan Pérez. Ah, pues es que este es BMW y este es Volkswagen Sedán. Entonces, no son iguales. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es revisar las alimentaciones primero de cada uno de los sistemas. Ahora, ¿cómo se deben de revisar las alimentaciones? Siempre les he recomendado que tomen del poste de la batería la masa, del poste negativo de la batería, la masa, y empecemos a checar los diferentes sistemas. ¿Por qué del poste? Bueno, por principios de cuenta, si yo reviso el estado de las alimentaciones de mi vehículo, puede ser posible que la mordaza que está sujetando al poste, mi terminal vaya, esté sulfatada. Entonces, a la hora de agarrar por cualquier parte, ya sea el cable o por un lado de la terminal, y luego a veces nada más ponemos ahí el multímetro por encima y hacemos las mediciones y pensamos que están bien los sistemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Directamente del poste. Alguien que la agarre de ahí, por eso tenemos chalán. O si no, pues nos vamos a tener que comprar unas manos estirables y empezar a checar para evitarnos que esa corrosión, esa resistencia que están ofreciendo los cables, nos vayan a afectar en alguna revisión de señales y en un comparativo. Entonces, siempre tomar este tipo de precauciones. Ahora, voy a revisar masas. Hago exactamente lo mismo, pero voy a cambiar la punta de mi sonda. Ahora, la sonda roja, la donde mido voltaje, la voy a poner en el poste de la batería, en el positivo, y con el negro voy a medir del otro lado. Así es como normalmente tenemos que hacerlo y pueden checar ustedes las alimentaciones por impedancia. Eso ya lo veremos en algún otro curso, en alguna otra conferencia y les recomiendo que estén con nosotros para que estén agarrando ese tipo de datos para hacer las mediciones adecuadamente. Aquí lo que les estoy indicando es cómo revisar cada una de las terminales y qué es lo que hay que hacer con cada una de ellas. Vamos a ver ahora la activación del relevador de la bomba de combustible. Ya sabemos que entró corriente de ignición a través del relevador. Cuando entró esa ignición a través del relevador, que es a 2 terminales, la computadora ahora sí va a procesar esa señal y por la terminal 104 me va a mandar una masa. Esta masa va a activar a mi relevador. Ya sabemos que tiene una alimentación de corriente de ignición. Se energiza el relevador, cierra sus platinos y va a alimentarme a la bomba de combustible. Y ahí empieza a trabajar. También es bien importante que revisemos siempre la masa de la bomba de combustible, que es el último que revisamos. Oye, ¿trabaja? Sí, hombre, sí trabaja. Pues nada más con que dé vuelta si haya combustible acá en el riel, es más que suficiente. No, tenemos que checar también que las masas, no por ser una tierra, como comúnmente le llaman, deje de tener la importancia adecuada. Tiene la misma importancia una masa de una alimentación positiva. Entonces hay que revisar esas masas. Ahora, aquí podemos revisar nosotros bien cómo trabaja mi bomba de combustible sin la necesidad de bajar la bomba o de quitar los asientos, de hacer un montón de malabares. ¿Cómo? Bueno, lo que voy a hacer es quitar mi relevador, ubicar dónde está mi relevador, ubicar las terminales, leer el diagrama de las terminales de ese relevador. Por ejemplo, aquí la terminal 3 y 5 son las que alimentan a la bomba de combustible. La 1 y la 2 son la resistencia, por donde se va a energizar el relevador. Y el platino viene entre la 3 y la 5. Ok. Ya desconecté mi relevador. Voy a poner mi multímetro en la escala de 10 amperes. Siempre traten de tener un multímetro de autorrango para evitarse estar cambiando las escalas y que no me mide y que sí me mide y que ya le pusiste aquí, que ya le pusiste acá y luego la ando moviendo el punto decimal y total que al último no supe ni qué fue lo que me indicó el multímetro. Entonces compren un multímetro de autorrango de buena calidad que tenga 10 megaohms de impedancia. Esto quiere decir que debe de tener 10 millones de ohms en su resistencia interna para poder hacer las mediciones adecuadas sin que se dañen
ninguno de los sistemas de inyección electrónica. Acuérdense que todo es electrónica. Computadoras, módulos de encendido, sensores, todo eso es electrónica. Entonces, si no tengo el multímetro adecuado, en cualquier momento que haga una mala medición, puedo dañar algún sistema y ni cuenta me voy a dar. Entonces, traten de comprar un multímetro con esas características y de preferencia que sea de autorrango. Ok, entonces ya lo puse en 10 amperes. Hay algunos multímetros que traen hasta 15 amperes, otros muy buenos que traen hasta 20 amperes. No me va a servir para checar lo que está generando un alternador, ni el consumo de los limpiadores de los parabrisas, ni mucho menos el de una marcha. Únicamente me va a servir para checar bombas de combustible. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, otro punto bien importante, necesito cambiar la sonda roja de donde está puesta para medir voltaje a 10 amperes. Antes de poner mi interruptor en 10 amperes o en 15 amperes. Ok. Voy a tratar de respetar siempre las ondas de mi multímetro. ¿A qué me refiero con tratar de respetar las ondas de mi multímetro? Voy a ubicar cuál de las dos terminales del relevador es corriente de batería. Ahí voy a poner mi sonda roja, la que está puesto en amperes. Y la otra sonda es la que va a alimentar a mi bomba de combustible, que sería la masa. Y ahí me debe de marcar el amperaje. Inmediatamente, en cuanto yo haga la conexión, sin que tenga el switch en la posición de encendido, tiene que trabajar la bomba de combustible. Obviamente, pues tengo que apoyarme con un manómetro para ver cuánto me está generando de presión y hacer el comparativo de lo que me está consumiendo de amperaje con la presión que me está generando el sistema. Entonces hay que tener las dos cosas. No basta nada más con tener o el medidor de presión o el multímetro para checar amperaje. Necesito ambos para que haga un buen diagnóstico y lo haga correcto y adecuadamente. Ok. ¿Cuánto debe de darme de consumo de amperaje? Me van a preguntar muchos de ustedes. Está bien sencillo. Acuérdense que por cada 10 libras de presión me debe de consumir un amper. Yo veo mi manual y me dice, me va a generar 43.5 libras de presión. ¿Qué amperaje me tiene que dar? 4.35 amperes. Checo en mi multímetro y checo con mi manómetro. Y si ambos coinciden, que me está indicando que mi sistema está correctamente, que mi problema puede estar en otro lado. ¿Qué sucede si me da menos amperaje? ¿Me da 2 amperes o me da 1 amper? Bueno, si me da 1 amper, 2 amperes, aquí lo que debo de suponer es que no tiene combustible el tanque. Ese vehículo, aunque me esté marcando lleno, no tiene combustible. ¿Por qué razón? Porque mi bomba está trabajando en vacío, está trabajando en seco. Entonces no está generando el trabajo que debe de hacer la fuerza para estar elevando el combustible y elevando la presión dentro del sistema de inyección. Entonces está trabajando en vacío. ¿Qué otro problema puedo tener? Que el sedazo, por estar recogiendo la gasolina, el filtro, esté tapado y no haya gasolina adentro de la bomba de combustible. Entonces son las dos causas por las cuales me va a generar un amperaje muy bajo. Entonces ahora sí, hay que quitar la bomba de combustible, limpiar el tanque de combustible, cambiar el sedazo, hacer lo que tengan ustedes que hacer, inclusive llevarse por ahí 20 litros de gasolina y ponérselos al vehículo para que trabaje correctamente, porque a lo mejor por eso se paró. Y ya está pensando el cliente que hay que cambiar la bomba de combustible. Bueno. Normalmente, pues, si ya trabajó un buen rato la bomba de combustible así en vacío, ¿saben qué? Sí es recomendable que la cambien. Sirve de que aprovechan y pues ahí nos ganamos un pesito más. ¿Qué pasa si ahora me da un alto consumo de amperaje? Ok, reviso mi manómetro. Tengo 8 amperes de consumo, pero mi presión es de 40 libras o 35.
¿Qué problema tengo ahí? Ah, que los ejes donde gira el rotor de mi motor de la bomba de combustible ya están desgastados. ¿Y qué pasa? Que están rozando, por eso es que están consumiendo un amperaje muy alto. Hay ocasiones en que consumen 12, 13, 15 amperes y se recalientan las bombas por lo mismo. Dejan de funcionar y luego llegamos nosotros como magos, despegamos abajo a los tanques de combustible con un palo, una piedra, un marro, un mazo y inmediatamente trabajan. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que de algún golpe se alinearon nuevamente los ejes del rotocito y cuando vuelvo a trabajar pues ya no están rozando. Pero va a llegar un momento en que vuelvan otra vez a rozar y sigo con el mismo problema. ¿Por qué razón? Porque hay un desgaste en los ejes. ¿Qué otra razón puede ser? Bueno, dependiendo de la cantidad de amperes que esté consumiendo, puede ser que el regulador no esté funcionando adecuadamente, no tenga el vacío o esté dañado. Otra razón, filtro de combustible tapado. Ya tenga como 20 años, es que no le he cambiado el filtro de gasolina, me salió re bueno el carro, porque desde que lo compré no le he cambiado el filtro de gasolina. O me fui al cerro y por ahí pegué unas piedras, bácatelas. ¿Qué pasó? Que doblé algún tubo, alguna manguera está mal puesta, en fin. Eso puede ser lo que me esté generando un alto consumo de amperaje. Entonces, todo esto me va a ahorrar muchísimo tiempo siempre y cuando lo tenga presente en la mente. Entonces, vean que sí es sencillo el diagnóstico, no es tan complicado. Ahí está lo que estamos comentando, cuánto debe de tener de presión. 43.4 libras de presión. Me debe de consumir 4.34 amperes. Espero que quede un poquito claro esto. Ok, vamos ahora con el sistema de encendido, que es el que nos puede ocasionar una serie de problemas bien grandes. ¿De qué está compuesto el sistema de encendido en Nissan? Está compuesto de un transistor de potencia, que es el transistor que me va a estar excitando la bobina, me la está saturando y me está desvaneciendo, saturando, desvaneciendo, saturando, desvaneciendo. Está generando chispa. ¿Qué otra cosa? La bobina de encendido, por supuesto. ¿Qué otra cosa? Una resistencia limitadora que va a enviar la señal del pulso que está excitando a la bobina a la computadora. Muchas de las ocasiones interpretamos que esa señal le sirve para el tacómetro. Pero aparte de eso, le va a servir para otra cosa, para hacer el diagnóstico de mi sistema de encendido. Y cuando me genera código de falla de encendido es porque ya la computadora detectó que hay un problema, sobre todo en la bobina de encendido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues eso lo voy a tener que revisar con el osciloscopio. No puedo checar, agarrar, quitar el cable de la tapa de distribución y mandarla a una masa. No, hombre, está rosita la chispa, no, está re buena. Así es que me enseñó mi maestro, que me enseñó mecánica, que estaba rosita, estaba re buena. Que está azul, no, pues ya no sirve. En fin, hay muchas teorías con respecto a eso. Obviamente, pues lo estoy diciendo al revés. Pero no se debe de hacer así, y mucho menos quitar los cables y separar la chispa de su punto más cercano, las masas, que serían, por ejemplo, las bujías. Ya les tomó una distancia bien grande y acuérdense que la electricidad y sobre todo el alto voltaje, la alta tensión, es mexicana, se va por donde más fácil se le hace llegar a la masa. Por ahí se va por donde esté más facilito el camino de salida. Tengo también un capacitor. Este capacitor va a ir conectado siempre al positivo de la bobina para estabilizar ese voltaje y que no se generen señales de radiofrecuencia que me estén afectando a todo mi sistema de inyección y que obviamente la computadora empiece con problemas que no sepa cómo interpretar correctamente las señales que le están llegando. Obviamente tenemos ahí también los cables de bujías, tenemos la tapa del distribuidor, tenemos el rotor. De muchas ocasiones es que si sale chispa de la bobina, llega a la tapa y ya no sale a las bujías. ¿Qué será, maestro? Santos remedios. Bueno, pues revisa el rotor porque a lo mejor está perforado y la chispa les decía que era mexicana, entonces va por donde más fácil se le hace salir al punto de masa.
Así de sencillito, ok. Ahorita vamos a ver también la resistencia de los cables, para que más o menos se den una idea. Por cada metro de cable se deben de tener 20 kilómetros. Medio metro, 10 kilómetros. Un cuarto de metro, 5 kilómetros. Y en base a eso, ustedes pueden medir sus cables, cuánto tiene de resistencia, si es la adecuada o no es la adecuada. Bujías. Las bujías también deben tener cierta resistencia. Yo siempre les he platicado que debe tener entre el electrodo central y por donde entra la chispa, la bujía, entre 4.5 kilómetros y 5.5 kilómetros y respetar la calibración que nos está diciendo el fabricante. No importa que sean nuevas las bujías, siempre hay que revisarlas. Porque luego a veces vienen buenas, bueno, vienen nuevas, perdón, y no traen la resistencia adecuada y ya empecé con broncas. Y voy a pensar que es otra cosa, porque es que le acabo de poner las bujías nuevas. Le acabo de poner cables nuevos. Y los cables están mal y las bujías también están mal. Oye, es que vienen nuevas, me dijo el fabricante o me dijo Pedro Pérez que no se calibran porque vienen nuevas. No, sí, todas las bujías, sin excepción alguna, hay que revisar su apertura. De todas. Las que traen 3 electrodos, 2 electrodos, las que no traen electrodo, en fin, todas deben de tener una apertura correcta para que la chispa se desplace de un electrodo a otro y tenga un espacio y un tiempo para quemar la mezcla de aire combustible en cada uno de los cilindros. Entonces, eso es bien importante. Ok, bien. Vamos a ver cómo trabaja todo este sistema. Aquí tengo un transistor de potencia. Igual, si sabemos un poquito de electrónica, podemos medir el transistor de potencia electrónicamente. ¿Cómo voy a hacerle? Ok. Sabemos que los transistores de potencia empiezan a medirse en la escala de diodos. Y un diodo, por lo general, me dice el manual, que debe de consumir 0.650 volts. Si es que está bien el transistor o el diodo, perdón. Ahora, el transistor debe tener un emisor que es el que va conectado a masa, la base por donde va a recibir el pulso y el colector por donde va a salir la señal, que es la que va a excitar a mi bobina de encendido. Pongo mi multímetro en la escala de diodos. El cable de color rojo es el que me está interpretando que es positivo, ese lo voy a poner a la base. ¿Por qué razón? Porque el transistor que tengo es un tipo NPN. Emisor conectado a masa, N, negativo. Se va a excitar a la base con positivo, P, y va a salir negativo, N, NPN. Así como lo voy a medir, entonces ya lo puse en escala de diodos, cable rojo, sonda roja a la base. Y el que voy a cambiar va a ser el negro de un lado a otro. ¿Cuánto me debe dar de consumo de voltaje? 0.650, 0.550. Ese es lo que más o menos me tiene que medir. Si me marca OL, es circuito abierto. Quiere decir que ya está abierto ese sistema y que no va a funcionar. Si me marca 0, igual, está en corto. Entonces, cualquiera de las dos señales que me dé ahí ya no sirve. Si me da entre 0.750 y 0.450, están bien, una y otra. Entonces, ahí podemos determinar. Ok. Entonces, el transistor ya comentábamos que el emisor está conectado a una masa. Vamos a señalarla. Entonces, tengo una masa. Ese sería el emisor. La base va a ser excitada con pulsos positivos. Ahora, quiero hacer el comentario. Todos los transistores en general se excitan con positivo, pero va a recibir pulsos de entre 3.5 volts a 5 volts. Entonces, en ese rango debe estar la señal, de entre 3.5 y 5 volts. Entonces, esa es la señal que debe de recibir cada transistor en el sistema. Si no tengo ese pulso, si tengo menos de 3.5, que tenga 3, que tenga 2.5 volts, no se va a excitar el transistor. Si yo pongo una lámpara o un foco LED, perdón, por lo de foco, un LED ahí, me va a prender. ¿Por qué? Porque el LED se prende con un volt, 1.5 volts. Entonces, yo voy a ver la señal y voy a creer que la señal que está mandando la computadora es la correcta. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí?
conectar mi osciloscopio y revisar la tensión de esa señal. Me refiero al voltaje. Ok. Entonces, por aquí le van a llegar pulsos de 3 a 5 volts. Como es NPN, aquí lo que va a hacer es mandar pulsos negativos. Aquí tengo una corriente de encendido 12 volts hacia mi bobina de encendido. Y aquí está el capacitor para evitar esos ruidos. Cada vez que está mandando el pulso negativo, está entrando esta señal a la computadora, la terminal número 3. ¿Qué es lo que va a medir la computadora? Bueno, en los sistemas de Nissan normalmente generan las bobinas de encendido sobre 35,000 volts. Y eso se va a ver en el pico de tensión en un oscilograma. Si tiene menos de eso, que ya empieza a tener 30,000 volts, 25, 20,000 volts, inmediatamente la computadora me va a decir, ¿sabes qué? Tienes problemas con el sistema de encendido. Me va a generar un código de falla del sistema de encendido. ¿Y qué es? Normalmente es la bobina de encendido. Esa hay que cambiarla. No puedo agarrar, lavarla, pintarla y volverla a colocar porque no voy a engañar a la computadora. Entonces ahí hay que comprarla nueva. De preferencia, pues que sea igual a la original o en su defecto una bobina de encendido original por las características que tiene la computadora de análisis hacia el sistema de encendido. Nada más por esa razón. Pero en fin, ya es cuestión de cada quien. Yo se los dejo nada más como comentario. Se me pasaba. Quiero hacer una prueba en banco de trabajo. No se la recomiendo mucho porque, híjole, le habemos cada compañero que cuando hacemos eso empezamos a jugar y podemos dañar nuestro transistor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alimentarlo aquí de 12 volts. Aquí por donde salen los pulsos negativos que van a excitar a la bobina, puedo poner una lámpara de pruebas a 12 volts y otra lámpara de pruebas a 12 volts aquí. Entonces, cada vez que yo excite a la base del transistor, me debe de prender mi otra lámpara. Esa sería una prueba física del sistema. Pero no hay como checarlo con el osciloscopio, ¿eh? Entonces, definitivamente, yo lo que hago es recomendarles, ¿saben qué, muchachos? Háganlo con el osciloscopio, por favor, se van a quitar de muchos problemas. Se van a ahorrar tiempo en el diagnóstico, si fueran tan amables. Este es el tipo de señales que voy a ver en el oscilograma. Tengo ahí los pulsos del sensor óptico, las ranuras de 180 grados y tengo el pulso de 5 volts, que es el que me va a excitar a la bobina de encendido. Entonces, ¿de cuánto debe tener de voltaje? Ya sabemos que va a ser de entre 3.5 a hasta 5 volts. Ok. Aquí tengo un oscilograma de una bobina de encendido. Vamos a ver qué es lo que me dice este oscilograma. Déjenme agarrar el láser por acá. Aquí lo que voy a medir es la tensión que tengo en mi batería. Si mi alternador me está generando 14.3, aquí debo de tener 14.3. Si me está generando 15.86, aquí debo de tener 15.86. Mi osciloscopio lo tengo graduado que por cada cuadro, por cada división, los tengo calibrado a 50 volts. De aquí tengo 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y hasta acá arriba 400 volts. ¿Qué voltaje es el que me genera la bobina de encendido? Este voltaje que me está dando aquí como resultado, lo voy a multiplicar por una constante que serían 100. Esa es una constante para todos los sistemas en general, cuando está calibrado así mi osciloscopio. Si me está dando, vamos a ver a cuánto tengo. Tengo aquí 50, 100, 150, 200, como 220 volts por 100. Serían 22,000 volts. Normalmente estas bobinas me generan sobre de 35,000 volts. Entonces, me hace falta todo esto. ¿Qué código de falla voy a tener? Falla de encendido. ¿Cómo se va a dar cuenta la computadora? Es que no llega hasta este punto, este pico de tensión. Si yo quito el cable de la tapa de distribución y lo acerco a una masa, voy a ver la chispa. Pero eso no quiere decir que la bobina esté trabajando adecuadamente.
Estoy viendo que funciona de alguna manera, pero no es la tensión correspondiente a mi sistema. Y obviamente, pues aquí voy a tener consumo de combustible. ¿Por qué? Por la falta de potencia. Voy a perder velocidad, no va a cargar, no va a arrastrar lo que normalmente arrastra ese vehículo. En fin, voy a tener una serie de problemas. Inclusive, voy a tener problemas con las verificaciones. Voy a tener muchos hidrocarburos. Oye, pero está buena la chispa. Sí, está buena la chispa. ¿Cómo la checaste? Le puse el dedo, no, hombre, sí da unos toquesotes re buenos. Esa no es la manera, tengo que hacerlo con un osciloscopio y de esta manera para poderlo analizar. Ok, aquí, por ejemplo, está cargando la bobina. Ya dice la computadora, ya tiene el tiempo suficiente para cargarse la bobina. Suelta, se genera el alto voltaje. Baja esta señal y esto que tengo aquí es el tiempo que transcurre en pasar el voltaje de un electrodo a otro. Por eso es importante darle la abertura o la apertura correcta a los electrodos, calibrar mi sistema, que son nuevas. No, hombre, tú revísala, por favor, porque te vas a quitar de muchos problemas. Entonces, es el tiempo que dura en pasar la chispa de un lado a otro. Normalmente ese tiempo debe de estar en 1.5 milisegundos. Entonces, de este punto donde tengo láser hasta este punto, debe de tener 1.5 milisegundos, siempre y cuando esté calibrada la bujía adecuadamente. Este voltaje le llamamos voltaje de quemado. Debe estar sobre de 40 volts normalmente, cuando está la bobina bien. Aquí obviamente pues tengo un desgaste ya en mi bobina, no me está generando el voltaje, por ende, pues me estoy dando cuenta que el voltaje de quemado es más bajo. Entonces, esta bobina ya hay que cambiarla. Hay que darle la buena sorpresa al cliente y que va a estrenar bobina. Y estos pequeños remanentes me van a indicar el estado de los devanados, del devanado primario y del devanado secundario de mi bobina de encendido. Estas amortiguaciones, si me refiero a los piquitos que me está generando aquí, deben ser normalmente de 3 a 5. Eso me está indicando que tanto el devanado primario como el devanado secundario están trabajando correctamente. Si tiene más de 3, perfecto. Tiene 6, 7, me está indicando que los devanados están muy bien. Pero si ya tengo 1, tengo 2, díganle a su cliente que se vaya preparando con un pequeño dinerito porque va a estrenar bobina de encendido. Y es uno de los problemas que constantemente tenemos en el taller, el diagnóstico de mi sistema de encendido. No basta, repito, con ver la chispa. Hay quienes le ponen por ahí, según unos probadores de chispa, que no sirven para nada, la verdad. Nada más para darnos toques. Esta es una señal que está más o menos, vean, y ahorita sí ya tengo arriba de 35,000 volts. Entonces esta bobina está trabajando con la tensión adecuada. Vean, aquí tengo problemas de cables de bujías, miren. Tengo problemas de suciedad en mis bujías. ¿Por qué razón? Pues aquí veo unas pequeñas intromisiones de señal. Y vean las amortiguaciones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Por ahí se alcanza a hacer otra pequeñita. Tengo 6. ¿Qué me está indicando? Que mi bobina está bien. Aquí el problema que tengo puede ser con mis cables o con mis bujías sucias de carbón, llenas de carbón. Entonces, así de fácil puedo diagnosticar, pero siempre y cuando conozca cómo se genera la señal y qué es lo que me está indicando en mi oscilograma esa señal. Y en 2, 3 minutos, les vas para afuera. No que ando cambiando bobina. Oye, es que ya le puse la bobina de Pedrito aquí, que no me funcionó, que siguió igual con la misma bronca, en fin. Y ando invirtiendo tiempo, ando pensando, suponiendo y jugando a la tina y córrele. Sí, estoy jugando al acierto y al error. Malo. Entonces, por eso les decía que un buen osciloscopio y que tengan ustedes en mente que debe ser cuando menos de 250 MHz, de preferencia de 4 canales. Entonces, ahí tiene la solución. Continuamos. Pulsos de inyección. Ok.
Aquí tengo un punto bien importante. Ya sabemos que le llegan 12 volts a los inyectores, que cada una de las terminales va a mandar un pulso negativo y que me va a dar un oscilograma. Normalmente el pico de inducción de los inyectores está sobre entre 60 y 70 volts. Entonces, para esto obviamente requiero a fuerzas también del osciloscopio. A fuercitas, a fuercitas, a fuercitas. Ojo con lo que vamos. Tome nota, por favor, porque esto les va a dar dinerito. Por ahí ustedes observan que a la terminal 34 le llegan 12 volts de start o de marcha. ¿Para qué creen ustedes que le va a llegar esos 12 volts de marcha a mi sistema? Al que está acá atrás. Nadie. Pues ni yo tampoco, yo quería investigarlo. Ah, no es cierto, no se cree. Esta señal de marcha, imaginen ustedes que es un ahogado. A la hora de dar marcha, por principios de cuenta, todos los inyectores, sin excepción alguna, van a trabajar simultáneamente. Todos a la vez. ¿Qué otra cosa? Que el ancho de pulso va a ser grande. ¿Para qué? Para que todo el combustible que requiere el motor alcance a llegar a través del múltiple de admisión por la cantidad, no por lo evaporado, sino por la cantidad. Y tiene que arrancar mi vehículo al instante. Hay mucha gente que en Nissan se queja de que, oye, es que no arranca mi vehículo hasta las 12 del día. Está embrujado. Ya le hice la afinación, le lavé los inyectores, los puse con un ultrasonido, ya los calibré los inyectores, no sé qué les calibran, pero ya les calibraron los inyectores, ya le cambié bobina de encendido, ya le cambié rotor, ya le cambié bujías, ya le cambié cables, ya le cambié sensor de temperatura, ya le cambié TPS, ya le cambié sensor de flujo de masa de aire, ya le cambié computadora, ya cambiaron de mecánico y sigue el mismo problema. Arranca hasta las 12 del día, dicen, es que este carro nació mexicano, flojo. No, ¿qué pasa? Que a la hora de inyectar, el vehículo va a inyectar una pequeña cantidad de combustible nada más y va a ser por orden de encendido. Y no va a ser el suficiente para que arranque ese vehículo. ¿Por qué arranca hasta las 12 del día? Porque ya el múltiple de admisión dejó de estar frío y lo que le caiga de gasolina alcanza a llegar a cámaras de combustión. O muchas veces decimos, es que le pongo por ahí una estopa con tantita gasolina, la absorbe el motor y arranca. De ahí en fuera, profe, no tienes broncas para nada. Todo el día anda trabajando bien hasta el siguiente día. Qué raro. Está embrujado. ¿Dónde tengo mi problema? En estar marcha. Cuando lleguen este tipo de problemitas, pues arréglenlos y cobren su conocimiento. Nada más. Ahí me guardan un cachito, no sean malos. Entonces, para eso sirve el STAT a sistemas de Nissan. Tengo por aquí una pestañita que me está dando guerra desde hace rato. ¿Cómo puedo saber si el sensor de temperatura de refrigerante en el coche está malo? Bueno, por principios de cuentas, necesitamos saber qué realmente es un sensor de temperatura de refrigerante. Un sensor de temperatura de refrigerante no es otra cosa más que un divisor de voltaje. Y esto pues, lo vamos a ver un poquito más tarde. Les invito a que vayan a